Hola, buenas tardes, compañeros, doctor. Nosotros somos el equipo número 4, integrado por Marco Antonio Leiva, por Eric Robledo, y por un servidor, Carlos Palacino, y vamos a tratar algunos temas sobre la regionalización y el regionalismo en el continente africano y posteriormente también en el continente asiático. Bueno, y me gustaría iniciar mencionando que hay una serie de teóricos que siguen la idea del panafricanismo, ¿no? El panafricanismo lo que menciona es que es esta idea de una integración total del continente africano, ¿no? Una unión en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, culturales, eh, bueno, que visualiza a África como un todo, en una integración total. Eh, y bueno, esta idea de estos teóricos ha sido un tanto decepcionante, pues debido a lo que se observa, ¿no? En términos reales, en el proceso de integración de África. Eh, Hay que destacar que el comercio interior en África es de alrededor del 12%, es muy bajo, hay muy poca integración subregional. Y si bien tras las múltiples independencias de los países africanos, se creó un plan denominado Plan de Lagos, ¿no? Que buscaba la integración del continente. Al igual que eh, que otros esfuerzos de integración posteriores, han tenido muy malos resultados. Eh, Se observa poca intención por parte de los gobiernos estatales de perder soberanía, ¿no? Y ceder soberanía para poder brindarla pues a unas instituciones supranacionales, lo cual genera mucha, como se dice, mucho congelamiento de la situación política, ¿no? No avanza. Este, los planes que se crean se quedan ahí. Entonces, pues es muy importante destacar eh, que bueno, se han observado diferentes obstáculos, como la insuficiente internalización de los protocolos subregionales y continentales por parte de los Estados miembros. Hay poca integración y poca determinación, tanto a nivel subregional y, por supuesto, en consecuencia regional. Este, Falta de coordinación de las políticas de desarrollo de los diferentes estados. Los gobiernos africanos parecen intentar imitar el modelo europeo de integración regional. Sin embargo, hay problemas más que van más allá del tema comercial. Primero eh, que entender que hay una falta de capacidad productiva, infraestructura inadecuada, ¿no? Entonces, hay una serie de puntos, ¿no? Que son recomendables para el continente africano. Y bueno, los esfuerzos de construcción de la región de África se han visto obstaculizados por temas financieros, por instituciones débiles y mala gobernanza. Eh, Mientras tanto, la creciente globalización y el multilateralismo al mismo tiempo aumentan la presión de que África pueda integrarse para ser competitivo en el panorama global. Y bueno, se recomienda, de acuerdo a algunos teóricos, que África debería racionalizar la proliferación de comunidades económicas, ¿no? Hacerlo consciente, hacerlo adrede, buscarlo. Y cada una de las 5 regiones de África deben tomar el liderazgo del país de la institución que predomina. Por ejemplo, SADC en África Meridional, ECOWAS en África Occidental, ETSAS en África Central, ¿no? La AMU en el norte de África y la EAC en África Oriental, ¿no? Y aprovechar COMESA como una agencia técnica para promover el comercio más ampliamente en todo el continente, ¿no? La falta de marcos legales también, acordados regionalmente, ha obstaculizado. Y bueno, hay que proliferar el comercio subregional, ¿no? Para poder aspirar a una integración regional de la... Para sumar a lo que ya había comentado mi compañero Carlos respecto a la integración regional africana y tomando en consideración lo que se ha puesto de manifiesto en el informe que se analizó del Consejo Europeo para las Relaciones Exteriores, encontramos varios puntos que son importantes mencionar respecto a este tema en particular, que tiene que ver con la cooperación regional africana. El primero de ellos es que, de acuerdo a una visión que considero yo pragmática por parte de las autoridades europeas al momento de analizar el caso africano, es que ellos presumen que muchas de las iniciativas de integración de estos países
son impulsados principalmente por las agendas de seguridad y el miedo a los conflictos armados. Una de las características de estas iniciativas de integración es que dependen también de manera muy importante de las donaciones del extranjero, sobre todo de los países europeos. Sin embargo, existe una brecha considerable entre las expectativas de los donadores y los resultados que se han entregado por parte de las naciones africanas y los diferentes mecanismos de integración, precisamente por la volatilidad de la región. Existe entonces una complejidad dentro del panorama institucional y podemos visualizar al menos dos etapas importantes que pudieran explicar primero la complejidad de estas y por qué se da una proliferación tan importante en los mecanismos de integración en el África Occidental. La primera de estas etapas tiene que ver con evitar la duplicidad de organismos y su superposición, y se da principalmente entre la década de 1980 y 1990, que es la etapa post-independentista del continente africano, y la segunda de ellas se da entre 1995 al 2002, y estas se centran los esfuerzos en coordinar y homologar de manera progresiva los mecanismos de integración en la región, incluyendo la construcción de bloques comerciales. De este modo comienzan a aparecer alianzas y acuerdos como el APSA, que tenía como objetivos principales la estabilidad y la paz como elementos centrales de integración. Esto es importante recalcarlo. Las agendas africanas de integración siempre van a tener como punto neurálgico la seguridad y la estabilidad. Ahora bien, existen varios tipos de organizaciones de integración en África, y de acuerdo al estudio que se analizaba, hay al menos 5 tipos diferentes de organización. Están las organizaciones post-independentistas enfocadas en la integración regional, las que concentran los esfuerzos en las comunidades económicas regionales, las organizaciones subregionales con acuerdos en seguridad reconocidas por la Unión Africana, que tiene que ver también con el concepto de panafricanismo. Están las iniciativas bajo el auspicio de la Unión Africana y los acuerdos de seguridad no reconocidos por la misma, por la Unión Africana. Uno de los problemas que se afrontan respecto a la complejidad de las organizaciones africanas de integración es que las naciones de este continente pertenecen en promedio a 4 diferentes iniciativas que aparecen y desaparecen dependiendo del contexto político, generando con ello una superposición de los mecanismos de cooperación regional. Como yo lo había comentado, la inseguridad resulta ser un punto esencial porque esta, al parecer, es la que impulsa la proliferación de estos mecanismos. Entonces, tenemos que la enorme cantidad de problemas que enfrenta África, que van desde las crisis humanitarias hasta la aparición de grupos fundamentalistas, ha generado un peso sustancial de las agendas de seguridad de las naciones que deciden emprender esfuerzos de integración. Sin embargo, estos sufren de la misma carencia. Existe una duplicidad de capacidades y responsabilidades, y todas las agendas subsecuentes inevitablemente se militarizan, siendo este el primer punto que se trata dentro de las negociaciones. Dentro de esto se tiene un punto coyuntural que es la inestabilidad de la región del Sahel. Y bueno, esta sin duda alguna ejemplifica el punto que habíamos mencionado porque explica de cierta manera la enorme cantidad de iniciativas de integración en el continente. A partir de la crisis política y de seguridad de Mali, los mecanismos como el ECOWAS vieron la necesidad de flexibilizar los marcos jurídicos y de cooperación para facilitar el despliegue de tropas entre los miembros, países, ya sean limítrofes con la alianza o que ven amenazada su seguridad conjunta. Me parece que ese es uno de los puntos más importantes dentro de las agendas de integración africana, que es mantener la estabilidad y la seguridad de los países que la conforman. La institucionalización, la cooperación y coordinación de estos esfuerzos enfrenta muchos problemas. Respecto a la institucionalización, tenemos que esta no está garantizada en el largo plazo, dificultando una integración duradera y con poca credibilidad. La cooperación, en este punto podemos encontrar una inexistencia de esta entre las naciones africanas y la duplicidad de capacidades que también entorpece los procesos de integración. Y en relación con la coordinación se tiene que no existe claridad entre las líneas de comunicación y una estructura jerárquica entre las naciones africanas y sus organizaciones regionales, aumentando con ello el riesgo de confusión, la duplicidad de esfuerzos y la dispersión de recursos y energías. Al final del día, esto genera costos en la duplicidad de membresías y mandatos. La proliferación de organizaciones de integración regional provoca en primera instancia que estas compitan entre sí para ganar legitimidad en el escenario político regional, pero generando al mismo tiempo conflictos regionales. Como segundo punto, se tiene que estos esfuerzos de seguridad enfrentan problemas de financiamiento y terminan dependiendo de los donadores internacionales,
poniendo de relieve la poca importancia que tiene la seguridad conjunta dentro de las agendas nacionales y al mismo tiempo, como tercer punto, las políticas de seguridad regional se enfrentan a retos de defensa de la soberanía de los diferentes estados africanos. Estos evidentemente no pretenden o al menos no tienen la iniciativa de ceder en algunos aspectos que pudieran ser sensibles para sus agendas internas. Y bueno, podemos concluir en este punto acerca de la integración africana, sobre todo desde el punto de vista del Consejo Europeo para las Relaciones Exteriores, que estas organizaciones de integración en África son bastante complejas y muchas veces son utilizadas para maximizar los intereses de las naciones que forman parte de estos esfuerzos, y al mismo tiempo existe cierto oportunismo político por parte de los líderes locales y el pragmatismo europeo respecto a esta situación tampoco suma a la correcta integración de la región. Insisto, este informe evidentemente viene cargado también de una visión bastante eurocentrista respecto a los ejercicios de integración. Sin embargo, hay que mencionar que siendo África una región muy convulsa, sin duda alguna, los esfuerzos que han emprendido para mantener la estabilidad política en muchas partes del continente sí han surtido efecto y lo pudiéramos considerar un éxito. Y bueno, hablando del tema de la gestión de los conflictos y la democratización, para complementar un poquito a lo que mencionó mi compañero Marco, pues en efecto hay una carta sobre la democracia en del continente africano, ¿no? Que maneja la Unión Africana. Sin embargo, ya en la práctica, pues en las diferentes naciones se ve violado por parte de los gobiernos, de alguna u otra manera, ¿no? Que terminan por alterar la Constitución para poder extenderse en el cargo o para poder hacer otro tipo de movimientos que resulten anticonstitucionales. Eso ha expuesto la ineficacia que han tenido muchas instituciones para poder hacer cumplir o poder hacer, eh, ¿cómo podemos decir? Para poder sancionar a los países que cometen este atropello. Eh, Existen diferentes organizaciones y diferentes problemáticas en torno a la falta de democratización que ha habido en estos países. Me gustaría hacer hincapié en dos de ellas. Una es la CEDEAO y la otra es ECOWAS, quienes han intervenido en diferentes situaciones en los países, eh, siendo algunos de ellos problemas donde el mandatario quiere quedarse por más periodos, incluso por 3 o más periodos de ellos, ¿no? Estos conflictos detonan muchas veces en que la sociedad civil salga a las calles, proteste, se manifieste y los ejércitos de los presidentes en turno pues repriman a la sociedad, ¿no? Muchas veces a que se enfrenten guerrillas, ¿no? Sería un poquito extenso para hablar en este reducido espacio que tenemos en el video sobre cada uno de estos acontecimientos que se han dado en Burkina Faso, en Somalia, en la República del Congo, en Zimbabue, etcétera, pero más o menos llevan esta dinámica. Entonces, la manera de intervenir de la CEDEAO, de ECOWAS, muchas veces ha sido con misiones de paz, muchas veces ha sido habilitando o abriendo el camino para la entrada de la ONU al país, vigilando los procesos electorales, haciéndolos cumplir, y ha tenido mucho éxito logrando instaurar gobiernos legítimos, ¿no? Ha sido complejo porque a veces los países vuelven a caer en esta dinámica, sin embargo ya hay instituciones que están constantemente en revisión de esto, como CEDEAO precisamente, y justamente CEDEAO es quien ha tenido más éxito, ¿no? Hay algunas observaciones que se le pueden hacer a ECOWAS y bueno, sobre todo a SADC, ¿no? Que es la del África Central y del Sur, porque ahí se ha observado que hay algunos, los líderes que han estado a cargo de SADC han tendido a veces, pudiéramos decirlo coloquialmente, como a hacerse de la vista gorda, a dejar pasar ciertos procesos irregulares en algunos países y en estos países pierden legitimidad estos organismos y muchas veces organizaciones internas del país son las que terminan por velar por estos procesos electorales
¿no? Sin embargo, se considera que de manera positiva el proceso de democratización en el África y lo que pudiera verse como una palomita al proceso de integración, que no puede ser igual como hemos visto a otras regiones como la Unión Europea o no es comparable por los diferentes contextos sociales, económicos, políticos de las regiones. Siguiendo con la temática de la exposición, vamos a abordar ahora el tema respecto a la integración de la región asiática, sobre todo la región Asia-Pacífico. En ese sentido, tenemos que esta región ha logrado consolidarse primero como la tercera región con mayor peso en el escenario internacional, compartiendo la palestra con la Unión Europea y América del Norte, que opera a través del NAFTA, y con ello desarrollándose un nuevo regionalismo. Eh, para poder analizar de manera más completa el caso de la región de Asia-Pacífico y los mecanismos de integración que se han estado desarrollando en ese punto en particular, es necesario, o al menos los textos analizados para la elaboración de esta exposición consideran necesario un estudio comparativo con la Unión Europea para o no de estos ejercicios de integración. Y bueno, lo que podemos encontrar es que la comparación de estos dos mecanismos de integración tiene diferencias sustanciales. Por un lado, tiene la Unión Europea que tiene dentro de su seno políticas de desarrollo y un nivel de institucionalización mucho más profundos que la región de Asia-Pacífico. Y sin embargo, en ambas regiones se ha logrado constituir un bloque económico importante. En ambos casos se ha logrado observar que responden de manera positiva a las nuevas tendencias de la globalización, aunque se han dado estas dinámicas. Lo cierto es que las naciones asiáticas, a diferencia de las europeas, aún no desarrollan una dimensión, o bueno, al menos no habían desarrollado todavía una dimensión internacional y el peso que tenían en el escenario. Finalmente fue a partir de la década de 1980 cuando comenzaron a generar con mayor ímpetu diferentes acuerdos bilaterales, impulsados principalmente por la batalla que libraba tanto Japón como Estados Unidos por la conquista de la hegemonía regional. Bueno, es importante también señalar que los contextos resultan relevantes en ambos casos, tanto Asia, en este caso, perdón, no parece haber una noción de comunidad en términos lingüísticos, religiosos o culturales, algo que sin duda sí se vio con mayor fuerza en Europa. La razón principal que ha impulsado a las naciones de la región de Asia-Pacífico para cooperar entre ellas y apostar por una integración regional fue el crecimiento económico que experimentó la región. Fue por eso que comenzó a generar la idea de armonizar las políticas internas en una serie de temas comunes. Las élites de estos países comprendieron que las regulaciones internas eran insuficientes para hacer frente a problemáticas mucho más grandes que sí las rebasaban y por ello se apostó por la integración de los mercados y el regionalismo abierto, además de que la especialización de ciertas economías, sobre todo Japón, comenzó a encarecer la producción en esos países. Otro de los elementos que diferencia tanto la Unión Europea y el NAFTA con la región de Asia-Pacífico es que en su integración esta no mantuvo posiciones discriminatorias, es decir, no imponía condiciones a quienes deseaban integrarse a los nuevos mercados y a partir de ahí se han comenzado a construir instituciones aún básicas, claro, que regulan los nuevos acercamientos. De este nuevo ejercicio han mantenido un diálogo cooperativo. Es decir, la visión de la región de Asia-Pacífico ha sido completamente pragmática y se ha inclinado de manera importante a temas comerciales, económicos, de intercambio y sobre todo el fortalecimiento de las cadenas de producción. Bueno, una de las instituciones más importantes es la APEC y en ese sentido podemos decir, y citando a Kyogen, que las instituciones son transmisores de información. Además de ello, las instituciones logran cohesión y adherencia a metas comunes. Sin embargo, en el caso de la APEC, esta se encuentra todavía en pasos iniciales, aunque sí atravesó una serie de etapas en las que se ha desarrollado con éxito el diálogo económico y la construcción de un regionalismo abierto. Sin embargo, la integración institucional continúa siendo un objetivo secundario. Otro elemento diferenciador entre Asia y Europa es que el Estado sí ha mantenido un rol mucho de mayor peso. Caso contrario que en Europa, sobre todo en lo relativo al desarrollo de competencias comparativas. El segundo elemento está vinculado en priorizar las cadenas de producción en lugar del desarrollo de nuevas tecnologías. Se puede encontrar una flexibilización en el desarrollo de la división regional del trabajo y finalmente existe una
predisposición por parte de las naciones asiáticas para sumarse a iniciativas que buscan desarrollo de nuevas oportunidades de mercado. Lo que ya había comentado, la región asiática, sin lugar a dudas, prioriza los temas económicos, comerciales y las cadenas de producción. Y dentro de este proceso de consolidación económica podemos ver que Japón en ese momento era un actor determinante en la región, que se había constituido como un poder hegemónico hasta obviamente la aparición de China. Es importante apuntar que en esta región existe todavía la priorización por la cooperación económica, lejos de otros esfuerzos, como sí lo hizo la Unión Europea, que sí concentró esfuerzos en la construcción de instituciones supranacionales. Este regionalismo asiático surgió como despegó más bien a finales de los 80 y a principios de los 90, ¿no? Con el APEC y con el ASEAN. Ambas fueron respuestas de estos estados, estas economías pequeñas, de quedar rezagados, tenían ese miedo de quedar rezagados de este sistema económico global, que en ese entonces está liderado por Estados Unidos, ¿no? El ASEAN posteriormente se convirtió más como en este foro de seguridad, ¿no? Con el que antiterrorismo, con el que dialogaban y mantenían, pues sí, diálogo con Estados Unidos. Eh, por otra parte, el RCEP, este acuerdo comercial más grande del mundo, considerado así por la cantidad de población que alberga y por el PIB que combinan las naciones que pertenecen a este acuerdo, eh, tiene pues más que nada beneficios en cuanto a beneficios comerciales, ¿no? Como la eliminación de aranceles y barreras comerciales, tiene la facilitación del comercio y de inversión, el fortalecimiento de cadenas de suministros regionales, pero sigue sin abordar, ¿no? Estos temas eh, sociales, por así decirlo, ¿no? Como esos derechos de propiedad intelectual, qué se hace con el medio ambiente, cómo vamos a manejar estas normas laborales regionales, ¿no? Eh, el AEC, eh, el AEC como el RECIP desempeña, ¿no? Como estos papeles importantes en la promoción de la integración económica regional en el sureste asiático y a partir de ahí su incorporación, ¿no? a la economía global. A manera de conclusión, vemos cómo estas esta región de Asia-Pacífico es como un bastión, ¿no? Es un bastión donde estos países, a- ante los desafíos externos, buscan justamente atrincherarse, protegerse, eh, comercializar entre ellos, generar estas facilidades arancelarias y de movilidad de mercancías y desarrollo tecnológico para poder así responder de manera exitosa a esto que les decía, ¿no? Estos desafíos externos que propone el modelo económico neoliberal de la globalización. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, profesor. Estaremos muy agradecidos de recibir su retroalimentación y nos vemos.